Buenos días a todos, que el Señor los bendiga en esta mañana preciosa. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias porque tú eres todo para nosotros, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias gracias por ese amor tan grande, esa misericordia. Porque tú todo lo has dado por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aún pudiendo abrir tu boca, Señor, para pedir por ti mismo, Señor, tú jamás lo hiciste. Tú siempre, Señor, obedeciste, cumpliste el propósito que el Padre, por el cual el Padre te envió, Señor, y es dar vida y vida en abundancia, Señor. Por eso hoy nos gozamos en tu nombre, por eso hoy nos glorificamos en tu nombre. Por eso hoy te damos gloria, te damos la gloria, la alabanza. No que nosotros podamos dártela, no. Tú eres glorioso. Sencillamente decimos, tú eres glorioso, Señor. Tú eres. Por eso nos levantamos en esta mañana, nos abrimos nuestros ojos en agradecimiento a todas las cosas que tú haces por nosotros y has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad. Gracias por tu palabra, que es la que da vida, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados con nosotros a través de la internet.
Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y para el día de hoy vamos a leer, es que la porción es tan hermosa, vamos a entrar desde el versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 16. Bueno, 17. Dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra que estaba postrada en cama con fiebre, y le tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Señor, guíanos a través de tu palabra, Señor. Obra, que sea tu Espíritu Santo tomando de lo tuyo y dándonoslo a conocer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y ayer estábamos hablando acerca de esta porción y por qué Jesús estaba tan maravillado de ver este centurión que entendía cómo es que se mueven todas las cosas en el mundo espiritual. Y sabía que por la palabra de Jesús, obviamente las cosas se van a hacer. Es decir, Jesús da su palabra y sus ángeles pues cumplen esta palabra, porque estamos aprendiendo hoy algo muy importante, que es la diferencia entre la autoridad y el poder, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la autoridad y el poder? Nosotros hablábamos ayer y leímos una porción, ¿cierto? En el libro de Filipenses, vamos otra vez allá. Estamos en Filipenses, capítulo 2, versículo, veamos desde el 6. Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y leíamos en varias porciones que Jesús se rebaja de ser igual a Dios, se despoja de ser igual a Dios. Dice también en otra porción que Él renuncia a ser igual a Dios para ser un hombre, vivir en la condición de hombre. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿cierto? Dice aquí la Escritura, en el Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús se rebaja de su condición de Dios a ser un hombre, y la pregunta es ¿cómo hacía Jesús? Entonces, para hacer los milagros, ¿cierto? Él está renunciando a esa condición de ser igual a Dios, a una condición de hombre. Entonces la pregunta es
¿Cómo hacía los milagros? Sí, bueno, aquí estamos entendiendo, dice la Escritura que los hace por medio de su palabra. Pero no quiere decir que la palabra en sí realmente haga el milagro. Claro, es como un gobierno, ¿no? El presidente de la república, ¿sí? O el rey de una nación da su palabra, ordena. ¿Y quién ejecuta todas las órdenes? Pues obviamente hay un general o hay un príncipe o hay un delegado que se encarga, ¿sí?, de guiar a las tropas para que esas tropas cumplan ese mandamiento que dio el rey, ¿sí? En una nación como Colombia, diríamos que el presidente da su mandamiento, da la orden, da esa ley, ¿sí? Y el general de la República, el general o el ministro de, no sé quién es aquí en Colombia, el ministro de Justicia o el general que gobierna las tropas, pues da su palabra también. Y los soldados ejecutan, pues, las órdenes que vienen de arriba. Y así es en el mundo espiritual. Jesús da su palabra, porque su palabra tiene autoridad. ¿Y quién tiene el poder? Obviamente, dice la Escritura, que el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que estamos entendiendo hoy. ¿Cómo es que suceden? ¿Cómo es que son las cosas? Para esto necesitamos entender por cómo era que el Señor hablaba con sus discípulos. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 16. Él les enseñaba y les decía, ¿qué les decía? Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Consolador, es decir, el Espíritu Santo. Versículo 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Acá hay varias cosas que son muy importantes. Fíjese, el Espíritu Santo es el que hace las obras. Él toma la palabra de Jesús, ¿sí? Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo? Pues obviamente de muchas formas. La primera es que Él nos enseña. Esta palabra que estamos estudiando es el mismo Espíritu el que nos está guiando, ¿cierto? Jesús no habló por su propia cuenta, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta y ambos están hablando todo lo que el Padre ha mandado a hacer y a decir. Entonces fíjese cómo actúa. Él nos enseña y Él hace las obras. Jesús da su palabra y el Espíritu Santo obra, ¿cierto? Y los ángeles ejecutan las órdenes. Bueno, más o menos hasta ayer vimos hasta ahí. Pero ¿cómo podemos estar seguros que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad? Pues con la misma palabra. Miremos Lucas capítulo 5, versículo 17. Esta porción que estamos leyendo hoy es preciosa. Lucas 5, 17 dice: un día Jesús estaba enseñando a la gente y unos fariseos y maestros de la ley estaban allí sentados. Habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Esta es versión palabra de Dios para todos. Leamos Lucas 5:17 en Reina Valera. Dice:
Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cómo así? Estaba Jesús ahí y dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, claro, Jesús necesitaba de un poder, de algo, ¿cierto? Para ejecutar lo que sale de su boca. Vuelvo y lo leo y por favor léalo en la casa y si quiere busque otra Biblia, otra versión y léalo para que lo entendamos bien. Aconteció un día que él estaba enseñando, ¿quién? Jesús. Y estaban sentados con él fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Otra versión dice, y el poder de Dios estaba con él para sanar. Otra versión dice, y el poder del Espíritu Santo estaba con él para sanar. ¿Necesitaba Jesús el Espíritu Santo para hacer las obras? Claro que sí, porque Jesús se rebajó a un nivel de un hombre. Todos los milagros, todos los prodigios, todas las obras que el Señor Jesucristo hacía, las hacía porque el Espíritu Santo estaba con él. Mateo 12, 28. Dice el mismo Jesucristo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Entonces, si yo, por el Espíritu de Dios, bueno, hoy en día nosotros tomamos su palabra, porque Él deja su palabra. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién nos da la autoridad? Jesús. ¿Por qué? Por su palabra. Pero ¿quién ejecuta las obras? El mismo Espíritu Santo. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar el poder del Espíritu Santo. Vamos a abrir Hechos 10:38. La palabra es preciosa. Nosotros nos gozamos en la palabra. Hechos 10:38. Dice, vamos a leer desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Te dan cuenta? ¿Cómo hacía Jesús los milagros? Porque Dios estaba con él. Claro, así es que es la forma. Jesús tenía la autoridad de lanzar y dar su palabra. Pero fíjese, Él nos enseñó algo tan maravilloso y Él nos demostró su gran amor de una forma tan preciosa, que pudiendo abrir su boca para salvarse a sí mismo, ¿sí? Dice la Escritura que Él siempre permaneció en silencio. Ya vamos para allá. Entonces, ¿cómo Jesús hacía los milagros? Por ejemplo, Mateo 8:8. Ahí lo leímos. Le dice el centurión, di tu palabra y mi siervo sanará. ¿Qué necesitaba hacer Jesús para que el siervo del centurión fuese sanado? Di tu palabra. Mateo 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, di tu palabra y yo caminaré sobre las aguas. Juan 11:41
y 42. Y dice así, cuando Jesús resucita a Lázaro, ya sabemos cómo lo resucita. Jesús resucita a Lázaro por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces es necesario: di tu palabra y mi siervo sanará. Qué cosa tan preciosa entender que aún Jesús, habiéndose despojado de ser igual a Dios, jamás perdió su autoridad. Pero fíjese lo que decíamos ahorita: Él solamente abrió su boca para salvarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para darnos por nosotros. Dice ahí la escritura en Mateo, y lo leímos ayer, Mateo 26, busquemos Mateo 26, 53 y 54. Lo dice ahí en la escritura, ayer lo leí, Mateo 26, 53, 54. Dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense, Jesús hubiese podido decir: Padre, mándame 12, 2 legiones, 3 legiones, ángeles, para que hagan por mí. Pero dice ahí, vuelvo y leo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Claro, Él sabía por qué venía. Él sabía que venía a morir por cada uno de nosotros. Y aún también sabiendo que su palabra tiene la autoridad y que esa palabra podía generar que el poder del Espíritu Santo obrara conforme a lo que Él quisiese, Él, dice la Escritura, no abrió su boca. Y esto es muy importante que lo entendamos. Que Él podía salvarse a sí mismo, pero no lo hizo. Él no abrió su boca. Dice el libro de Isaías, en el Isaías 53, 7. Y fíjese en la posición en que está. En una posición terrible. Isaías 53, 7. Quizá leamos un poquito antes, porque la situación en que estaba en este momento Jesús, dice desde el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ojo, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado, afligido. Dios bueno. Pudiera abrir su boca y decir cualquier cosa, no, callado. ¿Se da cuenta el amor tan grande que tiene por ustedes, por mí y por toda la humanidad? ¿Se dan cuenta lo grande y maravilloso que es nuestro Señor? Maravilloso, poderoso. Con una palabra hubiese podido salvarse y no pasar por todo esto, pero prefirió sufrir
todo lo que tuvo que sufrir por amor a nosotros. Muy triste, hoy en día las personas nos hemos olvidado de quién es Él. Bueno, usted y yo no, porque ya hemos creído, pero muchas personas allá afuera se están perdiendo porque no quieren creer. El mandamiento del Señor y su voluntad es que nadie se pierda. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Está en su boca, está en su palabra. Y por su palabra somos todos sanados, somos limpiados. Necesitamos proclamar su nombre, necesitamos llevar su palabra. Nosotros necesitamos darle a entender a las personas lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el evangelio del reino de los cielos, que en Cristo hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Es su palabra que salió de su boca. Si este video es edificante para usted, por favor, compártalo, lo puede compartir aquí por Facebook. De otra manera, pues lo invito a que lo comparta con sus amigos, sus familiares. Lleve el Evangelio del Reino de los Cielos todos los días. Cada uno de nosotros debemos ponernos como una meta. Señor, ¿qué voy a hacer yo para extender tu reino el día de hoy? ¿A quién le voy a predicar? Fíjese en una persona, en un compañero de trabajo, en un amigo, en un hijo, diariamente. Así sea una vez a la semana, una persona al mes, gánese una persona al mes, una al año, ¿sí? Póngalo en su corazón y trabaje por esa persona, o por muchos, o por cientos. Si por 12 discípulos, hoy en día son miles y millones de cristianos alrededor del mundo, pues ¿cuánto más hará con todos nosotros que estamos conectados en esta mañana? Que el Señor los bendiga. Los demás vamos a orar.